San Vicente de Chucurí, población acogedora y emprendedora, con casi 40.000 habitantes, se encuentra situada en la Serranía de los Cobardes, antiguo nombre que prueba que históricamente fue un refugio de los conflictos sociopolíticos de nuestro país. San Vicente ha sido por décadas lamentablemente reconocido porque sus tierras fueron nicho de la violencia, una imagen que persiste en el imaginario de la gente, pese a que la realidad actual dista mucho de la historia de sangre que le tocó vivir. Porque por pretextos políticos, la violencia finalmente se posesionó primero por la persecución a los bolcheviques, pero que se afianzó después del 9 de abril del 48, cuando la gente que desconocía de ideologías debió tomar partido para matar o ser matado. Pero existen interrogantes que se han mantenido por varias décadas. ¿Por qué San Vicente de Chucurí fue una zona estratégica para los conflictos sociopolíticos? ¿Por qué aquellos hechos fueron perpetrados en el Chucurí? Algunos personajes naturales de aquella población relatan los sucesos que dieron un intento de revolución contra el autoritarismo impuesto en aquel sitio donde la violencia política adquiría sus puntos más aberrantes, paradójicamente mientras más avanzaban en la civilización. En la tarde del 28 de julio de 1929, un puñado de hombres deciden armar una revolución, inconformes con las masacres cometidas en el país en los años 20, fundamentalmente por la magnitud de la matanza de las bananeras ocurridas en 1928, propiciadas por el gobierno de Miguel Abadía Méndez, y que un año después se desataría en San Vicente de Chucurí un levantamiento comunista dirigido por algunos veteranos de la Guerra de los 1000 días. Dicha revolución fue programada por un juez de la República llamado Carlos Humberto Durán. Este hecho fue aplazado en todo el país debido a que se descubrió la fuga de información, y entonces en el único sitio donde no se abortó el plan fue en este pueblo. Entonces salieron veteranos de la Guerra de los 1000 días que aún estaban en sus años hábiles, como fue Eliodoro Ochoa y un juez de la República de apellido Durán, un herrero que se llamaba Rodolfo Flores, que fue varias veces visitante a la Unión Soviética, invitado por el Kremlin. Entre estos personajes se encuentra el señor Eliodoro Ochoa, uno de los principales dirigentes de la revolución bolchevique en San Vicente. Fernando Timochenko Ochoa, natural de la población, relata la llegada y los inicios sociopolíticos de su padre a esta región. Mi papá venía como guardaespaldas del general Uribe Uribe y llegó a la región de San Vicente. Pasada la guerra, entonces aquí, estando ellos aquí, pasó la guerra. Entonces después de que ya pasa todo eso, la guerra de los 1000 días, ahí sí viene la guerra de los bolcheviques. Es cuando aquí se organizan un puñado de hombres, entre esos Rodolfo Flores, Pedro Rodríguez, Eliodoro Ochoa, un señor de apellido Meneses, y deciden hacer una toma del pueblo y desarmar la policía. En la toma programada en San Vicente lograron tomarse el estanco municipal, saqueando almacenes, apoderándose de la tesorería y ultimando al tesorero de ese entonces. Luego entraron a la cárcel y dejaron escapar a todos los presos, justo en el momento en que intentaban asesinar al comandante de la policía. Entonces ellos logran el objetivo y después el gobierno les mandó el ejército y mi papá tuvo que huir. Pero posteriormente mi papá fue preso y sentenciado a 25 años de cárcel en la ladera de Medellín. Fue de los primeros que estrenó la ladera de Medellín. Y finalmente, con todas las armas y todo el polvorín que lograron, se fueron contra el puesto militar que quedaba a 150 metros de acá, donde estaba el ejército. Pero como ellos realmente fue más un acto de
del folclore de su ideología que de un acto realmente militar, no pudieron hacerse realmente a la toma del puesto. La mayor parte de su vida mi papá la pasó fue preso por cuestiones políticas. Y empezando que el día que lo estábamos velando, que ya estaba muerto y que lo estábamos velando, llegaron 2 del DAJA a llevárselo detenido y yo les dije, sigan que ya está muerto y quieren llévenselo. Hasta la hora de su muerte vinieron a cogerlo preso. Así es la historia de los hombres que entregan su vida y luchan por el bien de la humanidad y la misma humanidad no los reconoce, al contrario, si pueden señalarlos, los señalan para que los maten. Allí atrincherados en lo alto de la torre de la iglesia, los conservadores esquivan las balas certeras disparadas por los liberales, quienes se habían tomado las elecciones del 27 de noviembre de 1949 y que posteriormente elegirían a Laureano Gómez como presidente de la República. Ese día, la iglesia parecía una fortaleza militar que un lugar de congregación religiosa. El reloj de la torre había sido averiado y la gente llena de terror sentía las balas reventar contra los tejados de las casas. El hecho más trascendental de este sitio llamado el Chucurí fue el 27 de noviembre de 1949. Ese momento de 1949 que había elecciones, se organizó un acto de desobediencia civil basado en que los liberales habían acordado no participar de esas elecciones y se programó una toma. En aquellas elecciones del 27 de noviembre estaba participando un personaje particular, quien contribuyó en gran parte al desarrollo del municipio, recordando así sus vivencias en medio del fuego cruzado, siendo partícipe como jurado electoral y logrando escapar con vida de aquel fatídico día. Bueno, fue una cosa terrible, ¿no? En ese entonces, pues yo era jurado de votación de las elecciones de ese día, ¿no? Y de pronto, es decir, ya se había empezado a hacer todo normal, muy bien, y los jurados eran allá precisamente frente del California, de toda esa acera de Lancha, era otra casa muy distinta, una casa baja ahí, pero ahí están las mesas de votación. Entonces, por ejemplo, de pronto, ¡prum!, un ruido, tiros y no sé qué acá, esto que acá, por la calle esa que hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, gritos y todo, ay, no sé qué más, que se entraron la revolución, que no sé qué, que esto que acá. La gran muchedumbre de jóvenes liberales y de gente que trajeron para esa toma, incluso muy mal armados, a excepción de algunos rifles .50 y de algunas escopetas de Fisto, entraron por la calle Comuneros, donde quedaron prácticamente en un callejón sin salida, porque en la capilla del hospital y en la capilla del cementerio habían colocado francotiradores de la policía. Entonces todo este mare magnum de imprecisiones en la toma hizo que fueran más las víctimas de los que quisieron apoderarse del pueblo ese día que de los mismos conservadores que estaban participando entre paréntesis de ese acto democrático que fueron las elecciones. Naturalmente los que mandaban la situación, por ejemplo los conservadores y toda cosa, se subieron por ejemplo a la iglesia para no sé qué poder disparar de allá aquí para abajo, que era que estaba toda la gente armada de la revolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, por eso era que entonces los de abajo tiraban arriba y por eso que, como digo, el reloj y las campanas eran las que hacían sonar cada rato con los fusiles y con las balas, pues, ¿no?
había una hegemonía conservadora que empezó una persecución y el florero de Llorente fue la muerte de Gaitán en el año de 1948. Eso fue ya lo que dio origen propiamente a la violencia de 1948 para que en el año de 1949, en desobediencia civil, los liberales no acudieran a las urnas porque ellos se sintieron incluso se sintieron traicionados porque la política era manipulada de la misma manera como se manipula hoy en día. Posteriormente, en las elecciones de 1949, pues no fueron a las elecciones en desobediencia civil y estalló una revuelta tremenda que no se vio sino solamente en San Vicente de Chucurí. El levantamiento liberal fue comandado en ese entonces por el dirigente Rafael Rangel, quien fue alcalde del municipio de Barrancabermeja, y poco después llegaría a San Vicente para organizar una estrategia de rebelión junto a las guerras liberales. Más tarde estarían rodeado prácticamente todo el municipio, mientras el gobierno conservador enviaba desde otras partes del país a la policía, más conocida como los chulavitas. Se había soltado mucha policía de ese tiempo, la policía chulavita se había soltado para que desde el campo fueran francotiradores evitando la llegada al pueblo. Hechos impunes como el de la violencia de 1948, con toda seguridad es culpable de esta violencia generalizada sobre el paramilitarismo en esta época que estamos viviendo. Y muy seguramente por la razón de que la chulavita, más que policía institucional de la época, fue otro grupo paramilitar organizado por el régimen hegemónico conservador de ese tiempo. La violencia liberal conservadora recrudeció tanto en la región de Chucurí, no solo gracias a la indiferencia de la autoridad, sino a la ambición de políticos y terratenientes para apoderarse de estas fértiles tierras. Mi hermano le dijo a mi papá que habían organizado en Bucaramanga la Juventud Comunista y que era el jefe del partido de la Juventud Comunista en Bucaramanga. Entonces, allá en la universidad estudiando y todo hizo amistades con el resto de compañeros que se conocieron en la universidad, hicieron contactos y entonces unos viajaron a Cuba y tuvieron adiestramiento en Cuba, en La Habana. Y después regresaron aquí y se reunieron aquí en San Vicente para formar el Ejército de Liberación Nacional. Aquella mañana del mes de julio de 1964, inician la primera marcha algunos fundadores del Ejército de Liberación Nacional, más conocido en Colombia como el ELN. Este pequeño grupo estaba conformado por Fabio Vázquez Castaño, quien comandaba el movimiento. Junto a él se encontraban Víctor Medina Morón, Nicolás Rodríguez Bautista y Eleodoro Ochoa, quienes meses atrás habían preparado la zona entre San Vicente y el Carmen de Chucurí para implantar la primera guerrilla liberal. En San Vicente de Chucurí, los contactos iniciales fueron hechos por Eleodoro Ochoa, natural de esta población. Entonces mi hermano le dijo a mi papá que cómo hacía para organizar un grupo revolucionario, que ellos no estaban de acuerdo con el sistema y que querían levantarse en armas. Como mi papá ya era veterano en eso y tenía conocimientos, entonces mi papá le dijo, pues yo conozco pues uno de esos de la época de Gaitán que tuvo con el mochito Rafael Rangel, que se llama José Ayala, de pronto él le pueda orientar en algo porque él conoce la región y conoce todo por allá, ¿no? Entonces le puede decir, y le puede servir para que, como vaquiano, porque saben mucho de eso. Ochoa, quien fue miembro activo de la JUCO, contacta campesinos de la región, en especial al reservista y exguerrillero liberal José Ayala, orientando el trabajo hacia objetivos más claros de la lucha de clases. Entonces mi papá lo contactó con José Ayala y entonces pusieron una cita y en esa cita ya se pudieron reunir varios y viajaron ya hacia las montañas a formar la organización. Aquí en esta casa pues se hicieron reuniones del Ejército de Liberación Nacional hace muchos años.
En la región del Chucurí habitaba una persona quien era un fabricante de calzado y que poco después sería el concejal del municipio en los años 60, quien había ganado la amarga experiencia de la violencia bipartidista a mediados del siglo XX. Sinceramente, pues ahí me simpatizaba realmente esa agrupación, la organización de los helenos, por cosas de que a mí ya me habían creado, los conservadores ya me habían insinuado de que si yo no me volaba de allá donde estaba, me mataban, por ser el hecho de ser liberal, ¿sí? Entonces ya ahí me cogió realmente rabia, que yo no tenía por qué ser amenazado así por así. Desde la ciudad de Bucaramanga, Heliodoro Ochoa se contacta con Fabio Vázquez, indicándole que en San Vicente había un señor zapatero, el cual le construiría una cantidad de botas para el movimiento revolucionario. Yo era amigo con Heliodoro. Él fue estudiante. Ese es el que yo le informo de que estaba estudiando en la Universidad de Bucaramanga, Heliodoro Ochoa. Y él fue el que allá se hizo amistad con el comandante, Fabio Vázquez Castaño. Castaño fue el que vino acá y me buscó a mí para que le hiciera los zapatos, porque Heliodoro lo mandó. Y entonces me comprometí a hacer ese calzado, porque yo necesitaba trabajo, yo tenía obreros y necesitaba trabajo. Y luego me comprometí y le alcancé a hacer 71 par de zapatos de botas. Incluso las últimas que le hice, lo último ya que le hice, fue las botas para el padre Camilo Torres. La revolución siguió su curso, expandiéndose en todo el territorio nacional. Pero surgieron algunas traiciones dentro del grupo, sea por convivencia o por dependencia. El caso es que en el año de 1968, Fabio Vázquez, jefe del movimiento, manda a fusilar a 3 combatientes. Entre esos estaban Heliodoro Ochoa, Víctor Medina Morón y Julio César Cortés. Mi hermano Heliodoro mismo dijo, está escrito en la historia que mi hermano Heliodoro dijo, volví a ser el Cristo, o sea, volví a ser traicionado como Cristo, volví a ser el Cristo. Cuando los cogieron presos a mi hermano, ese día cogieron presos a mi hermano Heliodoro, a Víctor Medina Morón y a Julio César Cortés, estuvieron presos. Entonces, mi hermano, como según decían que era el más peligroso, entonces lo amarraron de pata y mano a un palo. Cuando llegó Pedro Vargas con el almuerzo, para darle el almuerzo, entonces llegó mi hermano y le dijo, Pedro, ¿pero para qué me traen almuerzo si esta tarde me van a fusilar? ¿Por qué más bien ese almuerzo no se le deja a un compañero de los que siguen luchando? Yo para morir, ¿para qué necesito almorzar? Más bien déjaselo a uno de los compañeros que siguen luchando. Entonces, cuando ya llega la hora de que los iban a fusilar, que quién de los 3 pasaba primero, entre los 3 estaban Heliodoro Ochoa, Víctor Medina Morón y Julio César Cortés, uno de los mejores estudiantes de medicina de la Nacional, y Víctor Medina Morón también muy inteligente. Cuando ya los iban a fusilar, yo quién de los 3 pasaba primero, entonces mi hermano dijo, yo primero. Y cuando ya lo iban a fusilar, dijo, solamente pido 3 deseos. Y ahí sí, no importa que muera. ¿Cuáles son los 3 deseos? Le hice una carta para que le dejen llegar a mi mamá, que me presten una pica y una pala para cavar mi fosa, y tercero, que me dejen dirigir el pelotón de fusilamiento. ¿Sí? Entonces, la carta a mi mamá nunca llegó. Nunca le llegó la carta a mi mamá, no le dieron ese deseo. Mi mamá murió y no pudo ver esa carta. Segundo, le dieron la pica y la pala y fue y abrió el hueco y se metió y se midió y se montó se subió al montón de tierra y dijo, compañeros, estoy listo. Ya cuando iban a fusilarlo llegó Fabio Vázquez y dijo,
al compañero Eliodoro no lo fusilemos porque no le tiene miedo a la muerte. Entonces mi hermano le contestó, no compañero, si ya dio una orden, cúmplala, y si no esta mierda se acaba, liberación o muerte, fusílenme. Entonces, un muchacho recién entrado a la guerrilla, cuando él estaba dando la orden de fusilamiento, dijo, atención FIR, a inscripción, apunten. Y en el momento que dicen apunten, el muchacho que estaba matando fiebre para dispararle, todo nervioso le soltó el tiro y se lo pegó sin haberle dado la orden de decir disparen. Cuando le pegó el tiro en el pecho, él cayó arrodillado botando sangre y dijo, compañero, no se apresure para hacer las cosas. Hágalas con calma y obtendrá éxito. Ahora sí disparen. Y ahí fue cuando lo mataron. Finalmente se nota la tranquilidad en esta región, y mientras más avanza la civilización, nos damos cuenta realmente de la magnitud de las consecuencias causadas por la guerra, y que desafortunadamente trajo desgracias para muchos y ganancias para pocos. Pero aún más grave es la impunidad sobre estos hechos. Yo, por ejemplo, hoy día yo digo que todos esos grupos políticos es lo más corrompido que hay. Todos los grupos políticos no buscan sino realmente beneficiarse en ellos, no beneficiar el pueblo. Al pueblo le toman el pelo, diciéndole al pueblo que ellos son especializados para ayudar al pueblo. Todas las políticas son un poco de pícaros. No son realmente que se diga que porque son políticos van a ayudar al pueblo. Pero el pueblo somos aislados. Aquí no son 30 ni 40 años, aquí son más de 200 años que llevan gobernando los mismos. Y nadie dice nada. Lo que yo no sé es que yo no he visto que Jesucristo haya bajado a la tierra, o Dios no ha bajado a la tierra a darle la potestad a ellos para que se adueñen de este país. San Vicente de Chucurí en la actualidad es una región sobresaliente, gracias al emprendimiento de sus pobladores y sus intentos de borrar de la memoria del pueblo aquellos confrontamientos sociopolíticos sin sentido alguno. Recordando que en los años 80, paralelo a la época donde San Vicente fue más catalogado como zona roja, fue surgiendo un espontáneo movimiento pacífico que sin proponérselo le haría frente a la guerra. De esta manera, en medio de la desesperanza de los jóvenes y de los adultos, con necesidades artísticas, se decidieron a crear espacios culturales para distraer a la muerte en su terruño y arrebatarle el lugar que la violencia ocuparía en la zona. El rescate de las raíces, la actividad artística y la lucha por la identidad demuestran cómo los colombianos no somos culturalmente violentos, sino que por el contrario, la cultura puede ser un medio idóneo para resistir la guerra.